Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que me ven, que me escuchan. Estamos transmitiendo también por nuestras páginas de Facebook, de YouTube y bueno, las personas que estén en sala. Bueno, en estos días hemos estado hablando de Jesús el hombre, para que nosotros nos fortalezcamos también en, en nuestro ser de hombre, ¿no? A veces nosotros pensamos que porque Jesús tenía el poder de sanar, el poder de enseñar, bueno, uno lo ve como si él fuera Dios, pero hemos venido estudiando por las escrituras que él no era Dios. Él fue un hombre 100% hombre, así como nosotros, hecho de carne, sangre, huesos, y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Esta enseñanza tiene como objetivo que nosotros, como humanos, como hombres y mujeres también, aprendamos de lo que él hacía, cómo él lo hacía, de qué manera él se comportaba, cómo era toda su manera de vivir, pues porque recordemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer al Señor Jesucristo también. Entonces es importante que nosotros lo identifiquemos a él como humano. Pues bueno, ya hemos estudiado que él usó pañales, que tuvo que ser gestado en el vientre de María, que nació, que creció, que tuvo que aprender. Eso lo vamos también a estudiar hoy por las escrituras. Y bueno, antes de ir a la clase como tal, vamos a hacer como un pequeño enlace con la clase anterior y esta clase, en la cual nosotros pues ya habíamos estudiado que el Señor Jesús necesitó, bueno, primeramente cumplir con las escrituras, porque Él cumplió con todas las escrituras, todo lo que había, todas las profecías que estaban acerca de Él las cumplió, todas, por lo menos de su nacimiento, que tenía que ser en Belén, eh, que nació en un pesebre, que nació de noche, en el mes de Nisan, que era de nacionalidad judío, eh, pero también que tenía que tener sangre samaritana y gentil en sus venas, pues para que él fuera nuestro pariente cercano y nos pudiera también rescatar a nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos identificar todas estas cosas, todos estos puntos, porque nosotros lo que estamos identificando, intentando descifrar para nuestras vidas, para para nuestra vida diaria, para todo lo que hacemos cada día, es identificar al Señor Jesús como hombre, ¿sí? Todo lo que él hacía, porque nosotros a veces podemos decir, no, es que tengo debilidades, no me puedo aprender este versículo, no entiendo, si oro por un enfermo no se sana. Entonces a veces nosotros también tenemos mucho inconveniente con nuestra propia vida cristiana y a veces uno pues tiene como esa dificultad, y por eso es el objetivo de este estudio, que nosotros podamos identificar al Señor Jesús como hombre, para que asimismo nosotros nos comportemos como tal en la vida espiritual. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo debemos nosotros ver? Pero también que nosotros veamos al Señor Jesús como esa persona que tuvo que estar en la tierra, que tuvo que también pasar por momentos difíciles, que tuvo también que tener una familia, unos hermanos, hermanas, que tuvo que pasar por diferentes pruebas, angustias, tuvo que llorar, tuvo que comportarse como una persona más y común y corriente, pero para que nosotros nos podamos fortalecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, que nosotros podamos también extractar lo que más podamos de él como hombre para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, estábamos diciendo que él fue también amamantado como cualquier niño, como cualquier otro ser humano que haya nacido, que usó pañales, que él estaba hecho de carne, sangre, huesos, agua, como cualquiera de los cuerpos de nosotros también. También que pues por la Biblia nosotros podemos entender que él es el postrer Adán, porque pues Adán también, aunque fue creado de la tierra directamente por Dios, pues él también era lo mismo, carne, sangre, agua, huesos, estaba también constituido, pero el primer Adán fue por causa de quien llegó el pecado a nuestras vidas, a la tierra, la que contaminó todo. Entonces fue por Adán y tomar el pecado que pues no nos correspondía, que no estaba hecho para nosotros, pero que por causa
de su desobediencia, pues llegó ese pecado para nosotros. Entonces, el Señor Jesús es el postrer Adán, es el segundo Adán. Entonces, Él fue el que vino a liberarnos, Él fue el que ganó toda la salvación para nosotros. Todo lo que se corrompió por el pecado de Adán, el Señor Jesús vino a restituirlo, vino nuevamente a ganarlo para nosotros, pero tuvo que hacerlo por la vía dolorosa, por el camino difícil. Para Él nada fue fácil. Uno pensaría que no, es que como es el Hijo de Dios, pues entonces todo le quedó servido. No, él tuvo también que esforzarse. También por la escritura nosotros vemos que él, ahí en Lucas 5:52-5 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces cuando dice que crecía en sabiduría, esto también implica que tenía que haber ido a estudiar, crecía como cualquier otro niño, cuando va teniendo edad, pues su cuerpo va cambiando, crecía en gracia, o sea, en el conocimiento de las escrituras, en el conocimiento de Dios, así como usted y yo también tenemos que crecer en el conocimiento, o sea, en gracia para con Dios y con los hombres. Y Jesús también lo tuvo que hacer, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo se crece en gracia para con Dios? Pues cuando nosotros nos acercamos a estudiar, a indagar, a averiguar, a ver todo lo que tenemos que averiguar para nuestra vida personal, que nosotros tenemos que averiguar para ser salvos, porque dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, para nosotros, el crecer en sabiduría para con Dios es que nosotros estudiemos, nos congreguemos, hagamos lo que la Biblia dice y que obedezcamos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús también tuvo que cumplir con todos esos parámetros, también tuvo que crecer, también tuvo que escoger. Por lo menos cuando era pequeño, a todos los niños se circuncidaban al octavo día por un mandato, porque era ley, y él tuvo que someterse a todas esas leyes. Él también fue circuncidado como cualquier otra persona, como cualquier otro niño que ha nacido en el sexo masculino, ¿sí? En Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces, notemos que también el Señor Jesús tenía que cumplir con la ley, cumplir con todos los parámetros, así como hoy en día a nosotros también nos toca que cuando nacemos, que nuestros padres nos lleven a un registro civil, nos den un nombre, nos completen un esquema de vacunas, que cuando vamos creciendo está la vacuna para esto, la vacuna para lo otro, llevarnos a un colegio, estudiar, y así vamos creciendo y nos vamos desarrollando como humanos. Entonces también al Señor Jesús le tocó pasar por el mismo proceso en su época, ¿sí? Le tocaba primero pues ser circuncidado, darle un nombre, y también tuvo que aprender, tuvo que eh, ver cómo ganar la vida eterna, porque recordemos que en Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y al Señor Jesús. Entonces, también es el conocer las escrituras lo va a alimentar a él como persona, porque él también tenía que aprender, ¿sí? Y él es el enviado del Señor, entonces también tenía que aprender, prepararse, porque nosotros necesitamos conocer todo acerca de la vida del Señor Jesús para llegar también a ser salvos, para que así Juan 17:3 sea una palabra viva en nosotros. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros como humanos? Conocer a Dios y conocer a Jesús. Recordemos que a Dios lo podemos conocer por medio de la creación, de todo lo hecho, del sol, de las nubes, de toda su creación, de lo que hace en nuestras vidas, de darnos el aliento de vida que hoy hayamos podido despertar. Él existe en todas las cosas, Él está en todas las cosas, nos permite ir, venir, nos permite respirar, todas las cosas que le pertenecen a Él, que nos las presta para que nosotros las disfrutemos. Pero por medio de la palabra nosotros vamos a conocer al Señor Jesús, eh, a quien Él ha enviado para nuestra salvación, y eso es lo que estamos haciendo, estudiándolo como hombre y desde la perspectiva como hombre, ¿sí? Recordemos que también para nosotros cuando vamos creciendo, al igual que el Señor Jesús, porque así lo dice la Escritura,
Dice que tuvo que elegir entre el bien y el mal. Ahí en Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, perdón. Entonces, notemos que a todas las personas nos toca pasar por este mismo camino. Cuando nosotros vamos creciendo en nuestras casas, de nuestros familiares, nuestra mamá, nuestro papá, hay veces que nos prohíben las amistades con ciertas personas, porque las personas se dan a conocer que algunos de ellos no son personas honestas o no son personas dignas, no son personas confiables, sino que tienen malos hábitos. Algunos pueden ser ladrones, viciosos, vagos, personas que no hacen nada, personas que se encargan de maquinar mal. Entonces nuestros padres, nuestros familiares nos advierten de no juntarnos con ciertas personas, pero finalmente los que decidimos iniciar o no una amistad con una persona que no me conviene soy yo. Entonces, igual el Señor Jesús tuvo que elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Porque él tenía que escogerlo, pues porque Dios, si el Señor Jesús hubiera sido Dios, pues Dios no puede elegir el mal o el bien, porque Él simplemente es el bien. Todo lo que Él hace es perfecto, es bueno y es suficiente, ¿sí? El Señor Jesús sí tenía que escoger como humano, Él sí tenía que escoger entre el bien y el mal. Por eso esa profecía ya en Isaías 7:15 dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. También apliquemos esa palabra para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a escoger lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Nosotros ya tenemos desde cierta edad, desde algunos más pequeños que otros, pero ya todos aprendemos a ver, si uno le pregunta a un niño pequeño que si robar es malo o que si le decimos que decir groserías es malo, muchos de ellos ya van a empezar a identificar y le comienzan a uno a decir, sí, no, robar es malo, robar no le agrada a Dios, decir mentiras no le agrada a Dios, comportarse mal no le agrada a Dios. Entonces los niños desde muy pequeños aprenden a ver que hay cosas que no se deben hacer porque no son agradables delante de Dios, que son pecado y ya uno las comienza a identificar, más cuando uno va creciendo y si uno decide decir una mentira, pues es la decisión es de uno. Si una persona sigue creciendo y decide robar, esa es su decisión, es la decisión que toma la persona, ¿sí? No aprende a depender de Dios, sino a depender de lo que él puede hacer, a depender de robar, a depender de quitarle a otro, a depender a echar algún vicio, ¿sí? A consumir alguna droga, a tomarse algo que no conviene, que no es bueno para el cuerpo, ¿sí? Entonces todas las personas podemos escoger. Muchas personas escogemos el mal simplemente porque es lo que está de moda, porque es lo que se mueve, porque es lo que da plata, porque es lo que los demás hacen. Entonces uno a veces se deja llevar por modas, por cosas que no convienen, cosas que no son. Entonces ahí es cuando se cumple esta palabra también en nosotros, que debemos aprender a escoger lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo malo, pues porque lo malo no nos va a llevar a vida eterna, ¿sí? Lo malo no nos va a llevar a tener una vida espiritual plena, una vida recta delante de Dios, ¿sí? Bueno, esta parte es en cuanto a la humanidad del Señor Jesús, que Él también tuvo que escoger. Recordemos que Él fue tentado directamente por el enemigo, ¿sí? Se le apareció directamente el enemigo y lo tentó. Hay posibilidades, muchas posibilidades, de que a ustedes y a mí no se nos haya aparecido el mismísimo enemigo en persona a tentarnos, a ofrecernos los reinos del mundo, a pedirnos que convirtamos una piedra en pan, ¿sí? Pero al mismo Señor Jesús sí se le apareció, fue tentado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero en él no fue hallado pecado. Entonces, qué bueno sería que nosotros en un momento dado que tengamos que entregar cuentas a Dios y que si el pecado vino a nuestras vidas, que si el pecado se acercó, que el pecado nos rodeó, que el pecado estuvo ahí latente, estuvo ahí presente, estuvo ahí vigente con cada uno de nosotros, pero que nosotros aprendimos a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Entonces, esos son los triunfos que nosotros debemos conquistar para nuestras vidas, tener para nuestras vidas, desechar lo malo, todo lo que no nos sirve, todo lo que no agrada a Dios, ¿sí? Ahora, esta mañana que estábamos desayunando con mi esposa en un restaurante,
Me quedé observando a un muchacho que tenía tatuajes por su cara, por su cabeza, por su cuerpo. Y yo me preguntaba, yo, Señor, ¿será que esto te agrada? O sea, si uno decidiera hacerse un tatuaje, ¿esto te agrada? Porque la palabra de Dios dice que no rayemos nuestro cuerpo, que no hagamos eso. ¿Cómo uno podría agradar a Dios haciendo algo que nos ha dicho que no lo hagamos? ¿Sí? Hay otras personas que uno los ve borrachos y uno dice, pues bueno, esta persona, ¿cómo podría llegar a agradar a Dios estando así borracho? Y nosotros vemos en la vida del Señor Jesús que Él nunca estuvo en groserías, en truhanerías. Dice la Escritura que Él no gritaba por las calles, su comportamiento siempre intentando ayudarle a las personas, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Entonces notemos cómo es el comportamiento que nosotros hoy en día sí tenemos y el comportamiento que el Señor Jesús tenía, ¿sí? Que las personas podían verlo. Y a propósito, pues ese es otro de los puntos, ¿no? Que muchos, al Señor Jesús fue visto por muchos. Ahí en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que nosotros sí hemos podido ver a Dios a través del Señor Jesús, o las personas que lo rodearon también en ese momento podían ver a Dios a través de la vida, del comportamiento. El Señor Jesús tenía la esencia de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Señor Jesús sí tenía la esencia de Dios. Por eso la importancia de que nosotros le conozcamos a Él para nosotros poder también tener y copiar esa esencia de Dios en nuestras vidas. Tener la esencia de Dios para poderla mostrar al mundo, para podernos desarrollar cada día, para que nos ayude a desechar lo malo y a retener lo bueno, a buscar lo bueno, ¿sí? Entonces, como a Dios nadie lo dio jamás, pues al Señor Jesús sí lo vieron muchos. Y como decíamos, Él fue tentado en todo y por todo, ¿sí? Fue tentado, dice que es el único tentado aún por el enemigo en todo, porque hay posibilidades, como les decía hace un momento, de que a usted ni a mí se nos haya aparecido el mismísimo enemigo en persona para tentarnos, ¿sí? Para ofrecernos dinero, joyas, oro, comidas. Bueno, hay muchas posibilidades de que eso no pase, sino que también la escritura nos ayuda y nos indica que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por el pecado con el que heredamos nosotros de Adán y Eva, por ese pecado que llevamos dentro, por ese pecado que hay en esa naturaleza pecaminosa, somos atraídos y seducidos, ¿sí? Por eso la importancia que hay en que nosotros le pidamos a Dios un corazón nuevo, nuevo, un espíritu renovado en el cual no haya cavidad para el pecado, ¿sí? Para poder habitar así como estaba el Señor Jesús en la tierra, que en Él no había pecado. Dice la Escritura que en Él no fue hallado pecado. Entonces, miremos ahí en Lucas 2, en Lucas 4, desde el versículo 21 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el enemigo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, aparte de que estos versículos nos están hablando de la humanidad de Jesús, porque Dios no puede tener hambre, el Señor Jesús como hombre sí podía tener hambre. Entonces dice que pasados esos días tuvo hambre, ¿sí? Entonces dice también que era tentado por todo y por el enemigo mismo. Recordemos que ahí le ofreció que convirtiera una piedra en pan, que se tirara desde lo alto del templo, que los ángeles lo recogerían, que intentó engañarlo de cualquier forma. Entonces eso también es importante para nosotros, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es importante que nosotros no nos dejemos engañar aún por nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos. Generalmente uno es el peor enemigo de uno mismo, porque uno mismo es el que dice, ¿será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que cometo este pecado? ¿Será que eso Dios de pronto no se da cuenta? De pronto es algo bien. Pero de todas las cosas que nosotros siempre hacemos, es importante que nosotros aprendamos a distinguir lo bueno y lo malo para escoger lo bueno, así como hacía el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús era, es y será por siempre nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí? Por eso digo, desde el pasado
al presente y el futuro era, es y será nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Que nosotros en el pasado hicimos cosas a nuestro acomodo, a nuestras cosas, bueno, que el Señor nos perdone y no tenga en cuenta esos pecados. Pero Él es hoy en día nuestro ejemplo y seguirá siendo nuestro ejemplo como hombre, mientras que nosotros estemos aquí en la tierra, es el ejemplo del Señor Jesús el que tenemos que nosotros seguir, ¿sí? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, recapitulemos un poco. Si usted y yo recapitulemos en nuestras vidas, si usted y yo hemos tenido algún pecado, que sabemos que hemos pecado, ya sea por palabra, por hecho, por acción, por omisión, por cualquier cosa, nosotros hemos pecado, ¿sí? Y en un momento dado quizá no hemos tenido en cuenta todos los ejemplos que el Señor Jesús podemos encontrar en las Escrituras. Y hemos pecado y hemos decidido nosotros pecar, a veces voluntariamente, a veces inconscientemente, pero sea cual sea la forma en que nosotros hayamos pecado, lo hemos hecho, ¿sí? Hemos pecado por alguna u otra forma. Entonces aquí la escritura dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí viene lo que nosotros debemos empezar a autocuestionarnos en nuestra propia vida. Si he cometido un pecado, ¿qué es lo que ha hecho que yo cometa ese pecado? ¿Y qué le falta a mi vida para llegar a la perfección? Porque recordemos que perfección es que viene la tentación y nosotros no caemos en ella, ¿sí? Porque nosotros entendemos la perfección de otra manera, nosotros pensamos que ser perfecto es otra cosa, pero llegar a ser perfecto delante de Dios consiste en que nosotros, aunque esté el pecado ahí, no caemos en él, no sucumbimos al pecado y no vamos a pecar porque la tentación siempre va a estar ahí. Al Señor Jesús la tentación siempre estuvo ahí, pero la escritura nos enseña, nos indica que fue hallado sin pecado. Dice que estuvo en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros no caemos en el pecado, es cuando estamos siendo perfeccionados y recordemos que el Señor Jesús también tuvo que ser perfeccionado, según Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí notemos algo que hay importantísimo en este pasaje. Dice que el Señor Jesús fue perfeccionado. Entonces recordemos que ser perfeccionado es que no pecó, que no sucumbió al pecado, que no cayó en el pecado, que no se dejó llevar por la tentación, así como nosotros debemos hacer también, no caer en la tentación, eh, siempre tener una vida limpia, íntegra, honesta, así como la tenía el Señor Jesús, para llegar a ser perfeccionados, para que nosotros, aunque también, así como el Señor Jesús que dice que vino a ser autor de eterna salvación para con nosotros, una de las claves principales va a estar es en obedecer y obedecer su palabra, obedecer los mandamientos, obedecer lo que Él siempre nos indica. ¿Por qué? Porque es que en la obediencia vamos a encontrar también la vida eterna. Si nosotros somos obedientes, si hacemos caso a la palabra de Dios, a lo que indica el Señor Jesús, a lo que indica toda la escritura, pues entonces ahí vamos a tener muchas grandes posibilidades para llegar a ser salvos, ¿sí? Entonces una de ellas es ser obediente y el Señor Jesús se hizo obediente y aprendió la obediencia, porque él también, recordemos que tuvo que aprender, así como usted y yo tenemos que aprender, que ir a la escuela, que ir al colegio, que ir a una institución a que nos enseñen ya a niveles superiores, el Señor Jesús también se hizo obediente y tuvo que aprender, ahí en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no fue que se le ocurrió algún día, bueno, hagamos caso porque sí. No, es seguir los lineamientos de Dios. Si Dios dice, es hacerlo, no como nosotros queremos, sino como Él manda, no como nosotros se nos ocurra o como nosotros de pronto debemos cambiar. Recordemos lo que le pasó a los hijos de Aarón, que ellos pensaron hacer su voluntad. No estaba malo lo que ellos estaban haciendo, pero no era lo que Dios les había mandado hacer y por eso murieron. Muchas de las personas también, hay cosas que Dios no nos manda que hagamos, pero que nosotros las hacemos
y al final ese camino es camino de muerte. Entonces el Señor nos enseña con su ejemplo, con su vida, con toda su humanidad, de que nosotros podemos también llegar a la vida eterna, ser perfeccionados, pero tenemos que tener algo muy en claro en nuestras vidas y es ser obedientes. Importantísimo ser obediente. El Señor Jesús fue obediente, dice aquí la escritura que fue obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. O sea, fue una muerte tremenda, una muerte que tuvo que padecer mucho. Pero dice que por todo lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Entonces, para nosotros también es importante que aprendamos la obediencia. Yo sé que nosotros como humanos siempre nos cuesta mucho trabajo obedecer. Desde cuando somos pequeñitos y nuestra mamá nos dice no haga eso, recoja aquello, eh, bueno, en fin, ustedes saben cómo son las mamás y cómo siempre están mandando a sus hijos para diferentes actividades, diferentes cosas, pero ya nosotros desde muy pequeños, nuestra naturaleza, nuestro ego, nuestro ser interior, es a no hacer caso, a no obedecer, siempre es a hacer nuestra voluntad y eso siempre ha pasado con la especie humana es a hacer lo que nosotros nos place, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gustaría, ¿sí? Que obedezcan los demás, pero nosotros no. Entonces es como un pensamiento innato que viene con nosotros, que viene en nuestra naturaleza al no obedecer. Pero recordemos que aquí la vida eterna también consiste en que nosotros obedezcamos. El Señor Jesús se hizo obediente y dice que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si el Señor Jesús fue obediente, usted y yo, ¿por qué no tendríamos que ser obedientes? Usted y yo también tenemos que hacer caso. También tenemos que ir a la escritura y ver cuáles son los parámetros de Dios, cuáles son los comportamientos que Dios quiere para nosotros y le hagamos caso. Yo hace un rato me cuestionaba, ¿será que a Dios le agradan los tatuajes? Pues yo voy a la escritura y me dice que no me raye el cuerpo, pues no tendría que hacerlo. ¿Por qué tendría que hacer algo que a mí sí me gusta, pero que no es agradable a Dios? Muchas veces también con la ropa, con el vestido, nosotros vamos, compramos el vestido que a mí me gusta, el que está de moda, el que me agrada, el más caro, pero muy pocas veces nos metemos en oración a decirle, Señor, esta ropa que voy a comprar te agrada, es de tu gusto, es la que tú quieres para que yo vista. Muchas veces nosotros vamos a un sitio a comer y comemos cualquier cosa que vendan, pero porque a nosotros nos parece rica, pues nosotros no la comemos, pero cuando nos damos cuenta son cosas que no son provechosas para el cuerpo, que nos van a causar enfermedades, las gaseosas, todas estas cosas que a nosotros nos gustan, pero que si nosotros le preguntamos a Dios, y vamos y nos damos cuenta, no son saludables, sí nos pueden traer enfermedades, nos pueden traer cosas. Entonces es importante que nosotros nos cuidemos, que tengamos en cuenta a Dios para la comida, para la ropa, para el vestir, aún de cómo comportarnos, de cómo hablar, con el propósito y el objetivo de hacer lo que el Señor Jesús hacía, y era agradar a Dios. Asimismo, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo por agradar a Dios. ¿Sí? Dice que esto se hace por medio de la obediencia, que nosotros tenemos que ser obedientes, ¿sí? Y bueno, pues también para continuar con viendo la humanidad de Jesús, que Jesús era 100% hombre, nosotros en la escritura también podemos ver que Jesús estuvo limitado en tiempo, ¿sí? Para el Señor Jesús también corría el reloj. Recordemos que para Dios el tiempo, para él un año son, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces él no seguía por el reloj, pero el Señor Jesús sí, a él le regía el tiempo, ¿sí? Él también tenía que estar sujeto al tiempo, también lo cogía a la noche, también tenía que despertar en las mañanas, también tenía que hacer todas estas cosas. Y estuvo limitado en tiempo porque había cosas que a veces no se podían hacer en un solo día. También estuvo limitado en espacio, ¿sí? Aquí en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, recordemos que él no podía estar en dos partes al mismo tiempo, así como usted y yo no podemos estar en dos partes
al mismo tiempo, pero él dice, aquí dice la escritura que recorría toda Galicia, Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, un día podía estar en una, otro día podía estar en otra, pero no podía estar en todas al mismo tiempo. Como el Señor Dios Todopoderoso, que Él puede estar en todas partes en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿sí? En este momento nosotros estamos en la línea ecuatorial casi, pero Él puede estar en los polos al mismo tiempo. El Señor Jesús no, entonces el Señor Jesús también estaba limitado en espacio y como decíamos también en tiempo. Pero algo muy impresionante es que el Señor Jesús también estaba limitado en poder. Uno siempre tiende a pensar de que como era Jesús, que como era el Hijo de Dios, como era el poderoso, el que sanaba, el que multiplicaba los peces, el que multiplicaba los panes, el que hacía grandes milagros y prodigios, siempre lo podía hacer todo, pero la escritura nos dice que él también estaba limitado en poder. Ahí en Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces aquí esta escritura me dice que allí no pudo hacer milagros. Entonces uno no se sorprendería que, uy, ¿cómo así el Señor Jesús no pudo hacer milagros? Y también esto para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, ¿sí? Que porque a veces nosotros oramos por algo y no pasa, pues es por la incredulidad de nosotros, es porque nosotros no tenemos esa certeza de que Dios sí puede hacerlo, ¿sí? Dice que el Señor Jesús estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Entonces a veces nosotros también vamos a orar por un enfermo y este no se sana, pedimos algo y el Señor no nos lo concede. Entonces no es porque Dios no quiera o porque no pueda hacerlo, sino es por la incredulidad que habita en nosotros. El Señor Jesús todo lo podía hacer porque su confianza estaba puesta en Dios, ¿sí? Era la confianza que estaba puesta en Dios. Aunque él estaba limitado en poder a causa de la incredulidad, no era su culpa, la culpa era de las personas que no creían, ¿sí? Entonces, asimismo que sea para que nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas, que nosotros le pidamos algo a Dios y creamos que le hay, que Él es capaz de concedernos lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Sí? De la misma manera, pues el Señor Jesús también estuvo limitado en conocimiento, ¿sí? A veces nosotros pensamos que Él lo sabía todo, pero la Escritura nos enseña también que Él tuvo que aprender. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que Él tenía que estar también sujeto a las leyes de la naturaleza. Estuvo limitado en conocimiento. Entonces dice aquí la Escritura que tenía que crecer en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En Mateo 24:36 dice, pero del día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, notemos que al Señor Jesús vinieron y le hicieron una pregunta, pero él no tenía la respuesta, dijo que solamente mi Padre, o sea, él también estaba limitado en conocimiento. No era que se las sabía todas, sino que lo que él sabía lo tuvo que aprender y tampoco, así como a nosotros que a veces nos preguntan sobre algún tema y nosotros no sabemos, o generalmente damos la opinión sin saber, sin tener conocimiento del tema, sin haber tenido estudios relacionados, ¿sí? Pero aquí la escritura me dice que el Señor Jesús necesitó leer las escrituras, ¿sí? Él necesitó leerlas, ¿sí? Porque dice la escritura que crecía en sabiduría y la sabiduría se obtiene estudiando, aprendiendo, ¿sí? Entonces él también necesitó leer las escrituras para aprender, para mirar lo que venía, lo que tenía que hacer, el trabajo que tenía que desempeñar, ¿sí? Algo que también en lo personal me causa la atención es porque uno pensaría que como es el Señor Jesús, él ya lo tenía todo ganado, todo listo, pero la escritura en Lucas 6:12 me dice que él también tenía que orar. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, notemos aquí esto tan importante para nuestras vidas personales. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, que no tenía en él naturaleza pecaminosa, que no tenía en él pecado, que no fue hallado pecado en él, y aún así necesitó orar, y la escritura dice que pasó la noche orando, ¿cuánto también lo necesitamos usted y yo? ¿Sí?
Nosotros debemos tener ese vínculo entre Dios y los hombres a través de la oración, con ese puente que es el Señor Jesús, que abre un camino nuevo y vivo. Esto es a través del velo, que antes no podían hacerlo las personas, pero hoy en día usted y yo sí tenemos esa capacidad para poderlo hacer. Él dice que necesitó orar y que pasó toda la noche orando. Si el Señor Jesús lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitaremos usted y yo, que somos imperfectos, que estamos siendo perfeccionados, que estamos en la brecha, estamos en el camino, estamos aprendiendo? Si el Señor Jesús, que ya nos llevaba unos cuantos pasos de ventaja, cuánto más lo necesitaremos usted y yo, porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para todas las cosas, no solo para cuando estamos en una emergencia, en una necesidad, sino en todo momento. Aquí dice también que el Señor Jesús se pasó la noche orando. Entonces, si Él necesitaba oración, ¿cuánto cree usted que necesitamos nosotros más de oración, más de saber de Dios, más de su conocimiento? Y el Señor Jesús necesitó orar. Así como usted y yo, también en nosotros debe estar esa necesidad. No es una obligación, es una necesidad que debe estar en nosotros. El orar debe ser una necesidad que esté innata en ustedes. Orar para tenerlo en cuenta, así como hablábamos hace un momento. Si yo me quiero comprar una ropa nueva, Señor, ayúdame, llévame al sitio correcto, a un sitio que me cobren lo que es justo, a un sitio que yo encuentre ropa para agradarte a ti, para estar bien vestido, bien presentado, decorosamente, como a ti te agrada, Señor. ¿Sí? Entonces nosotros a veces hacemos las cosas es porque me gusta, porque yo la quiero, porque ese es mi capricho y yo lo quiero tener. Y pues generalmente Dios permite que hagamos esas cosas, pero no porque le agraden a Él, sino porque nosotros estamos empeñados en que tenemos que sí o sí hacerlo de esa manera. Entonces es importante que, así como el Señor Jesús necesitó crecer en conocimiento, pues nosotros también, así como el Señor Jesús necesitó orar, pues nosotros también haya esa necesidad. Y si el Señor Jesús necesitó leer las escrituras, crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento, el Señor Jesús necesitó leer las escrituras, pues cuánto más usted y yo también necesitamos leer las escrituras para que nos ayude a salir de la ignorancia espiritual en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿sí? Que ya no haya más ignorancia espiritual en nosotros, que no haya más ignorancia de las escrituras, sino que nosotros podamos conocerlas, discernir en ellas, aprender de ellas, desechar los ejemplos malos, porque en la Biblia pues también vamos a encontrar ejemplos malos de personas que no pudieron hacer lo bueno o que no quisieron hacer lo bueno. También vamos a encontrar personas de mucho ejemplo, de unción, personas de buen testimonio, de ejemplo para nosotros, para aplicar a nuestras vidas. Entonces el Señor Jesús también necesitó asimismo ir, leer las escrituras, aprender, orar. También necesitó congregarse porque la escritura nos indica que el Señor Jesús también asistía a la iglesia, a la sinagoga, dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Entonces, note usted que aún el Señor Jesús necesitó ir a la iglesia, congregarse. ¿Cuántos nosotros? Pues hoy estamos congregados aquí por internet y gloria a Dios por eso, por las tecnologías, gracias a Dios por esas tecnologías, porque hay personas que no pueden salir o no pueden ir y esta enseñanza les puede estar llegando, gracias a Dios, porque a través de estas enseñanzas llegamos a otros países, a otras regiones, a gente que está lejos. Gracias a Dios por ello. Pero si el Señor Jesús necesitó congregarse, pues cuánto más usted y yo necesitamos nosotros también congregarnos. Eh, de la misma manera, eso lo hacemos, es el de buscar, el de leer, el de orar, el de congregarnos. Es porque asimismo el Señor Jesús también necesitó buscar a Dios y aprender a conocerlo. Entonces, si el Señor Jesús necesitó todas estas cosas, usted y yo también necesitamos. Si el Señor Jesús necesitó aprender a conocer a Dios, pues nosotros también. Ahí en Juan 8:29 dice, porque porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, nosotros tenemos que aplicar también este versículo para nuestras vidas y preguntarnos siempre,
¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Sí? Porque asimismo el Señor dice que Dios lo envió a él y que con él está siempre y que nunca lo ha dejado solo. ¿Por qué? Por un solo motivo, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, nosotros siempre también debemos cuestionar esa parte en nosotros mismos. ¿Estamos haciendo lo que agrada a Dios? ¿Estamos haciendo el trabajo de la manera que a Dios le agrada? Porque el Señor Jesús estaba haciendo eso. El Señor Jesús hacía todo lo que a Dios le agradaba, no hacía lo que él quería, sino que hacía siempre todo en función de agradar a Dios. ¿Sí? No lo hacía por su propia cuenta, porque aún el Señor Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para empezar a desarrollar su ministerio. En Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, también recordemos que el Espíritu Santo vino sobre él cuando fue a Juan Bautista para ser bautizado. Pero el Señor Jesús necesitó al Espíritu Santo para empezar a desarrollar su ministerio. Entonces aquí es donde debemos siempre preguntarnos si el Señor Jesús necesitó al Espíritu Santo para desarrollar su ministerio, ¿cuánto más lo necesito yo? Yo necesito muchísimo más de que el Espíritu Santo venga y esté sobre mí y me capacite para desarrollar el ministerio, ¿sí? Porque al Señor Jesús también dice que lo mandó o sea, que es primeramente a ser ungido para poder dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para hacer toda clase de milagros que él hizo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, o sea, a predicar del Señor Jesús, o sea, todo esto nosotros tenemos que aplicarlo para nuestras vidas, pero aquí hay algo muy importante y necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para que podamos hacer ese ministerio. Entonces usted puede decir, no, pero es que ¿cómo hago para que el Espíritu Santo venga sobre mí y me capacite para poder yo hacer este trabajo? Entonces recordemos que hay algo que sí aleja al Espíritu Santo y es el pecado. Si hay pecado, el Espíritu Santo se va a alejar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pongamos nuestra vida, todo nuestro conocimiento, todo nuestro empeño en permanecer santos, limpios delante de Dios para que venga su Espíritu y nos ayude y nos capacite para hacer este trabajo así como el Señor Jesús también lo estaba haciendo. Entonces es importante que nosotros podamos ver cómo el Señor Jesús desarrollaba su trabajo. ¿Cuáles eran las claves principales que el Señor Jesús tenía para desarrollar su trabajo? Y aquí estamos descubriendo una muy importante, y es que el Espíritu Santo venía sobre el Señor Jesús para capacitarlo, ¿sí? Para habilitarle el conocimiento, ¿sí? Entonces, si el Señor Jesús necesitaba, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces yo también necesito que el Espíritu Santo venga sobre mí y me capacite para ir a dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente eso, sino que también a sanar a los heridos, a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Eh, bueno, todo el trabajo y todo el ministerio que se puede desarrollar en una persona a través de esa unción del Espíritu Santo. Pero recuerde que el Espíritu Santo no va a ir donde habita el pecado. El Espíritu Santo, recordemos también que tiene tres posiciones con respecto a las personas. Y es o sea que el Espíritu Santo está al lado de las personas para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Está sobre las personas también, así como en este capítulo que acabamos de leer, para capacitarnos,
¿sí? Dice que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, para tener esa unción, para que si usted en un momento dado quiere orar en lenguas, el Espíritu Santo lo capacite para poder orar en lenguas, para que usted pueda ir y hablar con todo de nuevo, o sea, de nuevo es hablar conforme a la Escritura, para ir a libertar a los oprimidos de corazón, para que pueda poner sus manos sobre los enfermos y puedan sanarse. Pero se necesita que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos capacite para hacer ese trabajo. Entonces es importante que nosotros pidamos en oración a Dios que cumplamos con todos estos parámetros que estamos nosotros estudiando, que estamos haciendo en estas clases, que si el Señor Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Que el Señor Jesús era carne, sangre, huesos, entonces, bueno, nosotros también ya lo somos. Que necesitó aprender, entonces nosotros también estamos aprendiendo. Que el enemigo lo tentó en todo, pues nosotros somos también tentados por nuestras propias concupiscencias, pero que él fue hallado sin pecado. En nosotros puede que sí se haya hallado pecado, pero él dice que él es fiel y justo para echar todos nuestros pecados al fondo de la mar y estar limpios, rectos y santos delante del Señor. ¿Sí? Entonces no hay excusa para que no venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nos capacite para hacer este trabajo. Note que todo lo que nosotros hemos dicho acá es hablando del Señor Jesús, que era un nombre en todo el sentido de la palabra, lo cual aplica para usted y para mí, para que nosotros también podamos hacer ese trabajo. Que si usted es médico, enfermera, policía, bueno, cualquiera sea la profesión que uno haya escogido en la vida, bombero, vendedor, comerciante, bueno, cualquier cosa que nosotros hayamos escogido, todas esas profesiones que nosotros escogimos también tienen que estar ungidas por el Señor para que nosotros las podamos hacer de la mejor manera, hacerlo de forma honesta, hacerlo para el Señor, intentando siempre agradar al Señor. En el ámbito en el que yo manejo me encuentro con muchas personas que son groseras, que no le contestan a uno el saludo, pero aún así el Señor me dice que les ame, que les perdone, que no les tome en cuenta sus pecados. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, no tomarles en cuenta sus pecados, atenderlos de la mejor forma. Aún hay personas que me han afrentado y aún así yo veo la forma para poderles servir, porque estoy aprendiendo del Señor Jesús, porque quiero ser un reflejo del Señor Jesús, porque me esfuerzo para que el Señor Jesús sea proyectado a través de mí. También quiero que el Espíritu Santo esté sobre mí y me capacite, que cuando enferme alguien yo pueda poner las manos sobre él y sanar, para que me capacite en conocimiento, para que me ayude a crecer en gracia, en sabiduría, ¿sí? Para que me ayude a crecer en los ámbitos en los que estoy mal, para que me dé fortaleza, para que si me enfermo en algún momento, pues el Señor me sane, para que tenga misericordia de mí. Y en este día, pues también para que tenga misericordia de nuestro país, pues porque ustedes saben que hoy se elige presidente de nuestro país y que sea Dios teniendo misericordia y Él sea el que escoge el candidato, la persona idónea para ese cargo. Entonces, de la misma manera como el Señor Jesús hacía las cosas, que usted y yo también las podamos hacer, las podamos tener en cuenta para que podamos servirle a Dios de una manera eficiente, de una manera bien hecha, con amor, que agrademos a Dios con nuestros actos, ¿sí? Un día vino un chico y me preguntó que si era buena idea hacerse un tatuaje, entonces pues mi respuesta era, si usted cree que con un tatuaje va a agradar a Dios, pues vaya y hágalo, pero primero consulten las escrituras y vea si eso va a agradar a Dios o no, pregúntele a Dios si eso va a agradar a Dios o no. Entonces, la misma cosa para nosotros si vamos a hacer un negocio, si vamos a enfrentar alguna situación difícil o una enfermedad o alguna cosa, primero consultemos a Dios. Acá dice que el Señor Jesús pasó toda la noche en oración, preguntándole a Dios para fortalecerse. También nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Todos nuestros actos, nuestra salida, nuestra entrada, todo tiene que estar dirigido por Dios, ¿sí? Porque recuerden que vivimos en tiempos malos, en tiempos difíciles, en tiempos en los que la maldad se ha multiplicado por el mundo, ¿sí? Que inclusive las personas hoy en día pueden ser robadas sin salir de su casa, sino que por un simple teléfono, por un simple computador,
por una aplicación le pueden robar, le pueden quitar a la gente. Entonces estamos viviendo en tiempos realmente malos y necesitamos de la cobertura del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, para que envíe sus ángeles que acampen alrededor de los que le tememos y le obedecemos. Entonces, obediencia tiene que primar en nuestras vidas. Si nosotros queremos que nos vaya bien, pues seamos obedientes, seamos ese reflejo del Señor Jesús, ¿sí? Bueno, pues por causa de tiempo, pues no avanzamos, pero tenemos más puntos en los cuales vamos a seguir viendo la humanidad del Señor Jesús, viendo como Él como humano, que es 100% humano, hizo todas las cosas que hizo para que nosotros las aprendamos de Él, para que nosotros aprendamos a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo, y nosotros ser ese reflejo del Señor, de que nosotros seamos esas personas íntegras delante del Señor. Todo este estudio consiste en que nosotros seamos reflejo de Dios, reflejo del Señor Jesús, y que como Él lo hizo, así también nosotros también lo podamos hacer. Entonces, con la ayuda de Dios, en una próxima clase seguiremos desarrollando estos puntos. Espero de verdad que todas estas cosas ustedes las escudriñen aún más en sus Biblias. Por eso les doy siempre el versículo para que ustedes vayan, escudriñen más y le pidan al Espíritu Santo para que les revele aún más de todo lo que nosotros aprendemos y les alimente más su conocimiento. Y también todos podamos crecer en estatura, en sabiduría. Bueno, en estatura los que ya necesitan crecer en estatura, pero más que todo en sabiduría, que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento, que nuestro espíritu sea elevado al máximo en el conocimiento y nuestro comportamiento sea como el del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. Quedamos pendientes para una próxima clase. Les saludo, les bendigo y les doy gracias por este tiempo que nos han permitido estar en este estudio y que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Con la ayuda de Dios nos vemos en una próxima clase y que Dios les bendiga.